Desde el infierno. Me da mucho gusto darle la bienvenida a su programa Desde el Infierno, este espacio que cada semana C7 Multiplataforma dedica a hablar de temas de interés nacional, de temas que nos son comunes o nos interesan a todos los mexicanos. Y el día de hoy, bueno, creo que tenemos un tema que no solo interesa a los mexicanos, sino que también interesa a cualquier que le guste disfrutar una buena bebida en el mundo, y así está pasando. Vamos a hablar del tequila. Y vamos a hablar de esta bebida porque el Consejo Regulador de esta bebida, del tequila, cumple 20 años este 2014, y es un tema importante porque yo diría que sin duda la industria tequilera se puede catalogar con toda claridad como antes y después del CRT. Vamos a decir por qué, vamos a platicar qué le ha dado el Consejo Regulador del Tequila de impulso a la bebida en estos 20 años, cómo ayudó a darle confianza en el público, no solo mexicano, sino en el extranjero, cómo empujó el crecimiento de la producción, de las ventas y de la exportación, y cómo hizo que el tequila se convirtiera en una bebida de categoría y una bebida aclamada en todos los rincones del mundo. Soy Gilberto Pérez Castillo, lo invito a que nos acompañe durante la próxima hora, lo invito a que se comunique con nosotros para sea parte de este programa. El teléfono es 3030-5307 y también lo puede hacer a través de mi cuenta de Twitter, @GilbertoPérez. Y quiero dar la bienvenida a mi invitado de hoy, es Floriberto Miguel Cruz. Él es el comisionado técnico del Consejo Regulador del Tequila, parte de este, pues ya gran equipo, ¿no? Floriberto ya nos empezó, yo me imagino, hace 20 años. ¿Qué serían los que iniciaron? Bueno, Gilberto, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar por aquí con el Canal 7. Gracias. Y bueno, para platicar un poco del tequila, bueno, tratando de responder a la última pregunta, hace 20 años iniciamos en el Consejo Regulador del Tequila, tu servidor fue... Fuiste los pioneros, de los fundadores. Formador, no formador, perdón, el equipo inicial. Sí. Éramos 5 técnicos más 2 administrativos, más por ahí un vigilante, yo que sé, éramos 9 personas más o menos. El espacio que teníamos asignado para empezar pues era muy reducido, mejor ni les cuento. No, pues... Pero bueno, yo tampoco sabía exactamente qué era el Consejo Regulador. Insisto, nos invitaron a 5 técnicos, entre ellos estaba yo, y tampoco sabía mucho acerca de qué íbamos a hacer. ¿Para dónde iba el rumbo? Para dónde iba, no sabíamos muchas cosas. Yo creo que hasta cuando llegaste dijiste, no, yo creo que me quedo aquí un rato y me busco chamba en otro lado. No, de alguna manera yo he estado vinculado, a lo mejor es modestia aparte, pero he estado vinculado más o menos desde hace 25 años a la industria tequilera. Yo estudié en la Ciudad de México y de ahí tuve la fortuna de ser invitado a trabajar en la industria tequilera. Y bueno, pues he estado involucrado, insisto, desde hace 25 Lo conoces bien. años. Lo conozco más o menos y pues es como el oro de Midas, el tequila, el que lo conoce, como dicen, enloquece. Aquí estamos, insisto, bueno, el proyecto, en ese tiempo era un proyecto y bueno, ha ido evolucionando conforme a las necesidades que hemos ido detectando y ya hemos platicado en el grupo, en el equipo de trabajo que hoy por hoy lo conformamos 150 personas y tenemos 4 oficinas en diversas partes del mundo. Una de ellas está en Washington para todo el tema de Estados Unidos y Canadá. Otra oficina más está en Shanghai porque son China, India y todo esto. Japón es un mercado que para el tequila se le ve mucho potencial. En la Unión Europea está una oficina más en Madrid y otra en Ginebra. Todo eso por la importancia que reviste la Unión Europea. ¿Y la sede en Guadalajara? Y la sede aquí en Zapopan, Avenida Patria, 723. Ahí tenemos 7 años. Pero bueno, como bien lo comentabas, empezamos en 1994. Y bueno, la primera noticia, digamos, que tuvimos en aquel tiempo fue que teníamos que acreditarnos para poder operar, para poder supervisar la producción de tequila. Y para eso, bueno, tuvimos un entrenamiento bastante fuerte, intenso,
un maestro en la producción de tequila. Y bueno, ya después de ese entrenamiento tuvimos, digamos, acceso a elaborar los manuales de procedimientos de el cómo llevar a cabo una supervisión. Ya existía la norma, obviamente. Ya existía la norma, déjame El comentarte. consejo, digamos, surge para hacer valer esa norma. Sí, en ese sentido, déjame comentarte que la norma del tequila existe, la primera existe desde 1949. Entonces, hoy por hoy se está cumpliendo más o menos 65 años de que el tequila tiene una norma. Luego, en 1974, se reconoció al tequila como la primera denominación de origen mexicana. Esto porque en 1973, más o menos, se reformó la ley de la propiedad industrial y se incluyó un capítulo sobre denominaciones de origen, que era una figura que, bueno, estaba creciendo. O sea que este año aparte estamos festejando los 40 años de la primera denominación de origen del tequila. Sí, bueno, son los 40 años de que se reconoce la primera denominación y 20 del Consejo Regulador del Tequila. Nosotros creemos que, bueno, no es suficiente que se reconozca esta figura jurídica. El tequila tiene, bueno, los estudiosos del tema pues, dicen que tiene más de 200 años de estarse elaborando el tequila y es un producto originario de esta zona del occidente del país. Concretamente, vamos, se le reconoce como la zona de tequila, pues, así que por el nombre del tequila propio... y los municipios aledaños. En ese sentido, bueno, también se utiliza una planta que es endémica u originaria de esta zona, que es el agave tequilero. México es un país con una gran diversidad de especies de agave, con más de 200 especies de agave que son, digamos, mexicanas, bueno, se encuentran en México, y el agave tequilero está entre ellos. Por lo tanto, el agave tequilero está perfectamente adaptado a las condiciones de clima y si me permites, vamos a ver un primer corte para que enseguida platicamos. Fíjate que me gustaría que regresando, antes de continuar con el tema de la norma, le platicáramos a la gente, creo, la mayor parte, sobre todo las de las nuevas generaciones, seguramente no tienen idea de cómo se fabricaba desordenadamente el tequila antes de que existiera la norma y antes del Consejo Regulador del Tequila. No le cambiamos a hacer un primer corte. Le recuerdo el teléfono 3030-5307 y en Twitter @Gilberto Pérez, por si quiere comunicar con nosotros, hacer preguntas, comentarios, opiniones. Bienvenidos. No le cambie, ahora regresamos. Desde el infierno. Desde el infierno. Estamos de regreso aquí en Desde el Infierno. Estamos hablando del tequila y estamos hablando de esta bebida porque este año cumple 20 años de fundado el Consejo Regulador del Tequila, que es el órgano es un órgano de Estado, pero es un órgano autónomo. Es un órgano que es el responsable de hacer valer la norma oficial mexicana que regula cómo debe fabricarse el tequila para que nosotros podamos beberlo con toda confianza, saber que lo que estamos bebiendo, siempre y cuando lleve el sello del CRT, del Consejo Regulador del Tequila, sabemos que es un tequila hecho de acuerdo a las normas y que es confiable, pero también es el responsable de velar por el cuidado de la denominación de origen del tequila. Ahorita nos va a platicar nuestro invitado Floriberto Miguel Cruz todos los trabajos que se han hecho para que otros países del mundo reconozcan que el único que puede fabricar tequila en el mundo es México y bueno, en una zona también específica de nuestro país, cosa que le ha dado obviamente un impulso y una proyección muy importante al tequila. Floriberto, antes del corte te comentaba, ahora pues la mayor parte de nosotros, bueno, han pasado 20 años de existencia del CRT, los que ya tenemos bastantes años, bueno, pues tal vez no recordamos cómo se fabricaba el tequila hace 20 años, las nuevas generaciones mucho menos, pero sí me gustaría que platicaras un poco cómo estaba la industria antes de que ustedes fundaran el CRT. Yo decía hace rato, yo no tengo la menor duda en decir que el tequila se divide en dos etapas, antes del Consejo y después del Consejo, antes de la norma y después de la norma, porque eso fue lo que le dio el gran despegue en el mundo, ¿no?
¿Cómo estaba la industria? ¿Cómo se fabricaba antes? Al ahí se va, cada quien a su manera, cada quien le echaba lo que quería. ¿Cómo estaba la industria? Bueno, no tengo la respuesta para esta pregunta, sin embargo, bueno, en el medio, digamos a manera de broma, Sí. se dice que, bueno, antes del Consejo Regulador, el tequila era para los estudiantes y para las clases populares. Sí, sí era, bueno, Y- eso, yo creo que es la primera cosa que hay que señalar, que era el tequila que se compraba cuando no había dinero. Sí, Que el tequila era la bebida que se compraba con los centavitos y arañándole a la bolsa, porque era una bebida considerada de mala calidad y por lo tanto muy barata, ¿no? sí. Y bueno, yo comentaba que existe la norma del tequila desde 1949, también he comentado que se reconoció como denominación de origen desde 1974. Ujú. Sin embargo, no daba el estirón que se esperaba. Era letra muerta. Era letra muerta prácticamente. Y bueno, en 1992 se modificó la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Y esta modificación es importante, es coyuntural, porque abre la posibilidad de que organismos privados lleven a cabo actividades de evaluación de la conformidad. Evaluación de la conformidad para, digamos, términos prácticos es determinar que las normas se cumplan. Es decir, ya sabemos que existían las normas, pero no se estaban cumpliendo realmente, no había Como la muchas cosas, capacidad. letra muerta y Exactamente. todo el mundo seguía haciendo lo que le pegaba la gana. Sí, entonces decía, bueno, esta modificación a la ley da la posibilidad de que se creen organismos privados que lleven a cabo esta actividad de constatar el cumplimiento de la norma. Y es así como se toma de antecedente esta modificación para ir conformando al Consejo Regulador, que bueno, ya en 1994 obtiene su primer acreditación como organismo de certificación. Y comentaba, bueno, cuando empezamos en febrero de ese año, de 1994, no sabíamos muy bien qué íbamos a hacer, pero nos capacitaron en el proceso de elaboración del tequila, porque al final, bueno, a nosotros, a los técnicos, digamos, nos evaluaron en ese tiempo la Dirección General de Normas, los auditores de la Dirección General de Normas, nos evaluaron para ver si teníamos los conocimientos necesarios y la honestidad necesaria para poder llevar a cabo esta constatación del cumplimiento de la norma del tequila. Entonces, una vez demostrado eso, en mayo nos reconocen como organismo de certificación y hoy por hoy te puedo comentar que, bueno, nosotros somos prácticamente 80 personas que llevamos a cabo esta actividad de evaluación de la conformidad, que empieza desde el cultivo del agave hasta la comercialización. Y todos, Dicho de alguna manera, ¿cuántos son, dices? bueno, el consejo... que hacen ese trabajo de verificación. trabajo técnico Sí. lo hace 80 personas, 80. sin contar los 15 técnicos de laboratorio que Así también es. tiene el consejo. O sea, para decirlo un poco más claro para el público, ustedes son los inspectores que van a las fábricas de tequila, al campo donde hay agave, Sí. Tequilana Weber del tipo azul, para verificar primero que los agaves son del tipo que la norma dice que deben usarse para hacer el tequila y que el proceso, desde que el agave llega a la planta hasta que se envasa, Sí. reúne todas las características que están en la norma. O sea, su chamba es ser inspectores, vigilar que el tequila se haga como dice la norma que se tiene que hacer. Sí, y un poco más. Lo que pasa es que, por ejemplo, la norma prevé también requisitos jurídicos a cumplir. Prevé otro tipo de requisitos como por ejemplo la existencia de manuales de procedimientos, Ajá. el uso de agua potable, personal calificado, la aplicación de buenas prácticas de manufactura y todo eso es competencia del Consejo Regulador. Ok. Por eso, insisto, el personal, nuestro personal que lleva a cabo este trabajo, pues no se pueden considerar a lo mejor expertos en la producción de tequila, pero sí conocen a profundidad, a detalle, todos los procesos de elaboración de tequila para poder hacer un Es trabajo como un árbitro. A objetivo. lo mejor el árbitro no es un buen jugador de fútbol, pero conoce la norma y sabe a quién tiene que castigar y a quién tiene que darle Así una es, tarjeta amarilla, ¿no? Así es, así es. Oye, entonces, platicamos, estamos hablando de una época donde cada quien en las fábricas pues le metían un tipo de agave, otro tipo de otra planta, le metían azúcares de otro tipo para hacer alcoholes, o sea, salía como cada quien
le daba a entender y eso generaba esta fama que tenía el tequila en aquellas épocas, pues de que era una bebida corriente, que hacía daño. Bueno, pues si te vendían quién sabe qué cosas, bueno, pues te tenía que hacer daño alguna cosa ahí no apta para el consumo humano tal vez, y por lo tanto una bebida barata. Cuando se empieza a normalizar, o sea, estamos hablando de hace 20 años que ustedes empezaron a hacer esta labor de poner orden en la industria, el tequila de pronto adquiere un reconocimiento y un prestigio social interesante. Yo diría que sí nos pasó algo de que sí tuvo o empezó a tener en México un reconocimiento. O sea, no fue esas cosas que nos pasan de pronto donde primero lo reconocen fuera y luego aquí. Creo que poco a poco en México se fue ganando un lugar, ¿no? Sí, insisto, no podemos tener una respuesta para el antes. Sí. Pero sí, después. Bueno, lo que sí sabíamos es que no se hacía como ahora, ¿verdad? Después de la operación del Consejo, el perfil organoléptico del producto cambió. Sí. Cambió, así que el gusto del producto pues, cambió totalmente. Las fábricas se empezaron a preocupar por tener los equipos adecuados, el personal, la tecnología, en fin. Y el tequila es un producto muy noble, Sí. es un producto único. La verdad es que es un producto distintivo, o sea, es un ícono de México. Y bueno, basta con hacerlo como prevé la norma para sacar un producto de calidad. Sí. Y bueno, al final, hoy por hoy tenemos, el año pasado, por ejemplo, se exportaron 170.8 millones de litros a más de 140 países. 170.8 millones de litros. O sea, casi 171 millones de litros se exportaron. Se exportaron. El volumen de ventas lo tenemos estimado totales en 254 millones para el año 2013. Por un año. Sí. Anda. Y de exportación estamos hablando de que son 170.8 millones de litros a más o menos 140 países en el mundo. Estamos hablando de que hoy por hoy existen 1.350 más o menos marcas de tequila. Híjole. Y estamos hablando de que actualmente hay 143 empresas de tequila certificadas. Hace 20 años, existían 35 empresas más o menos productoras de tequila. En aquel tiempo, por ejemplo, en el 95 tenemos el dato completo de ese año y se elaboraron más o menos 100 millones de litros. En estos 20 años, en algunos años de estos 20 se han alcanzado cifras de 300 millones. Esto habla de crecimiento más o menos del 200%, ¿no? En este periodo. Y en cuanto a las exportaciones, en 1995 se exportaron 64 millones más o menos, ahorita estamos hablando de 170 y eso representa un crecimiento de más o menos 165% en el volumen de tequila exportado. Vamos a hacer un corte, Floriberto, y me gustaría que regresando platicáramos un poco del agave. Bueno, primero me gustaría que platicáramos quién nos compra el tequila en el mundo y enseguida que platicáramos de esta planta también tan noble, tan propia nuestra, que es el agave tequilana Weber. No le cambie, vamos a hacer un corte, le recuerdo el teléfono 3030-5307 y a través de Twitter se puede comunicar la cuenta @Gilberto Pérez. Vamos a continuar enseguida hablando más de nuestra vida nacional del tequila. Desde el infierno.